Llevamos semanas de contar lo inédito, señora, señor, lo que nunca imaginamos ver, escuchar o imaginar. Toda esa literatura, lo decíamos aquí hace algunos días, posapocalíptica. ¿Te acuerdas, Cristian? Todas estas películas distópicas, todo ese cine distópico, como le decía yo hace un par de días y de semanas, es ya historia contemporánea, hermano. Hoy entras a una librería y buscas una novela posapocalíptica, ¿sí como no, señora, en historia contemporánea? Porque todo eso está pasando ahorita. ¿Ves lo que está pasando en España, Rivas? Y parece ficción. Y no es ficción. Lo que pasa en España es real. Bueno, son más reales las idioteces que hacen varios líderes en el mundo con consecuencias catastróficas que lo que sale en las películas. Basta ver las noticias para decir, mira nomás, el peliculón que se están aventando. Vean Estados Unidos de América. Y cómo está ahora por no tomar en serio lo que pasaba en China y lo que pasaba en Europa a tiempo. Usted se acordará que a mediados de mes le di a conocer estas imágenes, por ahí del 15-16 de marzo. Es un domingo en el que Roma, en Italia, vio sus calles vacías. Y el Papa Francisco estaba caminando entre ellas mientras rezaba. Insisto, era el 15 de marzo de este año, hace un par de semanas. Imágenes inquietantes. Y le digo, pues distópicas. Algo que antes hubiera parecido sacado de una ficción, un papa caminando las calles de Roma vacías. Vean esa escena. Ahí está el papa, rezando, caminando por Roma vacío. Los inimaginables momentos para muchos. Francisco dejó el Vaticano sin previo aviso para rezar en la Basílica Papal de Santa María la Mayor y luego caminó por una de las calles principales de Roma para visitar la iglesia de San Marcello. Imágenes, escenas que conmovieron a todo el mundo y que conmovieron también a uno de los países con más casos de muertes por el coronavirus, como Italia. Muertes que algunos dicen se pudieron evitar si es que los gobiernos hubieran reaccionado antes con el autoaislamiento o si los italianos hubieran sido más precavidos y se hubieran quedado en casa. Y claro, sus autoridades hubieran tomado en serio a tiempo esta pandemia y no en cotorreo como muchos siguen cotorreando en México. Pero este fin de semana ocurrió otra escena impresionante, señora, señor. Son estas escenas. Se trata de una histórica bendición, la Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, pero en soledad. Es la plaza de San Pedro vacía ahí en el Vaticano. Yo no sé si usted se había imaginado que esto ocurriría alguna vez, pero es el Papa en plena plaza de San Pedro en el Vaticano. La Santa Sede ha ordenado el cierre hasta abril 3 de la plaza como medida de precaución ante la propagación de esta pandemia que ha dejado ya al menos 5 casos positivos al interior del Vaticano, dentro del Vaticano. El Urbi et Orbi se imparte habitualmente solo en 3 ocasiones, señora, señor, usted lo sabe bien. Cuando el Papa es elegido sucesor de Pedro, cuando es 25 de diciembre por Navidad y cuando es Pascua. Y mire ahora lo que estamos viendo. Es algo inédito, ¿no es así? Helio Masferrer, antropólogo, gracias, mi querido Helio, por acompañarnos esta mañana. Es algo inédito lo que vimos este fin de semana ahí en el Vaticano. Realmente Francisco es un papa que siempre trae sorpresas. Esa es su... Si usted quiere saber qué es lo rutinario, es lo insólito. Lo insólito, y más en estos días, Helio. ¿Había ocurrido algo así antes? ¿Habíamos visto algo así en la historia de la Iglesia Católica, Helio? No. Siempre él ha cambiado el ritual, incluso cuando fue designado papa, tú recordarás que pidió a la gente que estaba ahí reunida que oraran por él. Generalmente los otros papas llegaban así, muy embarados. Sí, claro, y él decía, recen por mí. Exacto. Recen por mí. A ver, Helio, ¿qué reflexión te queda hoy en día en el mundo en esta relación fe-ciencia? Hoy, cuando la ciencia es la que de alguna manera está investigando lo que está pasando con el COVID-19, está buscando la cura del COVID-19 y está buscando la vacuna del COVID-19 y sobre todo le está apostando a la gente a que se informe a partir de evidencia científica y no de noticias falsas. ¿Qué papel juega la fe en todo esto, Helio? Son dos cosas distintas y que se complementan de alguna manera. La Iglesia Católica no niega la ciencia, por lo menos ha cambiado sus posiciones, etcétera.
particularmente del Concilio Vaticano II, plantean que no hay contradicción entre ciencia y fe. Entonces, lo que está planteando el Papa es un mensaje de aliento a todos los que están trabajando en la lucha contra la pandemia y los que de alguna manera se quedan en casa, como comentaba recién, coadyuvando, ¿no es cierto?, a evitar los contagios, etcétera. La Iglesia Católica misma ha clausurado, cerrado las iglesias para evitar los contagios, etcétera. O sea, evidentemente es un reconocimiento explícito a la ciencia, a la necesidad de parar la pandemia y no pensar que rezando se va a solucionar el asunto. Elio, seguramente escuchaste las declaraciones de Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, Morelos, diciendo: el COVID-19 se debe al desorden social, a la homosexualidad, a las mujeres que abortan, entre otras razones que le faltó incluir los sacerdotes pederastas. No, aquí lo dijimos. Pensé que estaba hablando de los sacerdotes pederastas, Elio. Sí, realmente ese tipo de planteos están relacionados con, podríamos decir, las tradiciones más primitivas de la Biblia, las primeras tradiciones que parten del concepto de la ira de Dios, el castigo de Dios a los seres humanos por su mal comportamiento, etcétera. Sin embargo, el cristianismo justamente pone una propuesta totalmente distinta y lo que incluye es la misericordia, el perdón, etcétera. Entonces, realmente habría que pedirle al obispo de Cuernavaca que lea el Nuevo Testamento, porque parece que no llegó a esas páginas. Justamente ahora se ha usado Susana, ¿no? Susana a distancia, pero el Papa en su última homilía se refirió a la dialéctica de Susana, la mujer, la esposa leal a su esposo, que se confronta con una adúltera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que en definitiva lo que trata Francisco de hacer es llevar un mensaje de aliento a todas las personas. También dio la indulgencia plenaria a los que fallecieron en estas circunstancias. Sí. De muchos católicos que fallecen, que están muriendo, tienen mucha fe en los santos óleos, en la extremunción, ¿no es cierto?, la unción de los enfermos, como una forma de, podríamos decir, de morir en paz. Muy bien, entonces dio también una indulgencia plenaria a todos los que fallecen en esta situación y que por razones obvias no tienen tiempo de recurrir a los servicios de un sacerdote. Creo que lo que está haciendo es su papel, ¿no? Doctor, te agradezco muchísimo, como siempre, que me tomes la llamada y estamos en comunicación. Quería saber qué opinabas de estas escenas históricas, inéditas, que estamos viendo en los últimos días. Gracias, te mando un abrazo, Elio. Muchas gracias, saludos a todos los amigos que nos acompañan.